Otro concepto importante del flujo de caja tiene que ver con lo que se conoce como el valor del dinero en el tiempo, que hace alusión a que el dinero en sí, ¿ya? O todo lo que tenga que ver con valor económico o monetario, uno esperaría que en el tiempo el dinero se vaya comportando de manera distinta y tenga una especie como de penalidad o beneficio, dependiendo de cómo uno lo quiera ver. Entonces, por ejemplo, si yo digo, oye, ¿cuánto esperáis producir en este negocio? Ya, si alguien te dice, "Bueno, en un año espero producir, no sé, 1 millón de pesos, ya, o 10 millones de pesos, eh, si yo lo traigo hoy día ese valor, yo esperaría que esos 10 millones que me dicen que van a producir de aquí a un año no valgan lo mismo hoy día, que valgan menos, porque uno sabe que, por ejemplo, si uno tiene dinero, uno puede, no sé, colocar ese dinero en un banco y el banco te va a dar alguna tasa de interés y ese dinero va a ir rentando en el tiempo. Entonces, ya sea en una dirección u otra, uno esperaría que el dinero, ya sea trayéndolo al día de hoy, del futuro, o de hoy día, llevándolo al futuro, tenga algún tipo de impacto, ¿ya? Algún tipo de componente que hable de eso, cómo el dinero cambia en el tiempo. Entonces, el flujo de caja justamente tiene algo que ver con eso, ¿ya? Y hay hartos términos que se utilizan para efectos de poder implementar esto en esta herramienta. Entonces, por ejemplo, el primer caso, si prestamos 100 pesos hoy día y los pedimos de vuelta en un año, esperaríamos tener alguna ganancia. ¿Ya? O sea, si yo presto 100 pesos a alguien y le digo, oye, me lo pasaré de aquí a un año, eh, sería raro, ya que en general alguien prestara dinero sin esperar que haya algún tipo de interés en un rango de tiempo particular. Eh, o si quisiéramos tener 100 en un futuro lejano, cada vez que guardemos, ahorramos uno, ya supongamos que cada vez que vamos a ahorrar, vamos a guardar uno, un peso o un dólar, lo que sea. Y si queremos tener 100, esperaríamos no tener que guardar 100 veces un peso, ¿ya? Sino que esperaríamos que guardáramos uno y ese uno empezara a generar intereses. Después guardáramos otro y ese otro más los intereses del primero más el primero vayan generando intereses y así sucesivamente. Entonces esperaría que quizás llegando al 80 y tanto llegue a mi 100, por así decirlo, en un rango de tiempo particular. Ya así cada vez que voy guardando es deuda. Entonces no esperaría tener que hacer exacto 100 veces, desde un punto de vista de que el dinero lo puedo ir rentando en distintos instrumentos. Entonces, hay hartos conceptos a través de los cuales uno resuelve esto. El primer concepto es lo que se conoce como valor futuro, ya es decir, yo tengo un valor actual de algo, es decir, yo tengo, no sé, un peso hoy día, y qué pasa si ese valor yo lo proyecto al futuro, ¿ya? ¿Cuánto vale ese dinero de hoy día en el futuro? Entonces el valor futuro es el valor alcanzado por un determinado capital al final de un periodo determinado. Entonces, por ejemplo, el valor de un bien hoy día en 10 años, ¿cuánto vale? ¿Ya? Entonces, el ejemplo uno, ¿qué pasa si, por ejemplo, colocamos 1 millón de pesos a ahorrar por 10 años a una tasa anual de 5%? Primer ejemplo. Entonces, el cálculo es bien simple. Es tomar el valor actual, es decir, en este caso el 1 millón de pesos que estamos diciendo que estamos ahorrando, y multiplicarlo por uno más la tasa, en este caso el 5%, entonces nos daría uno más 0,05, entonces nos daría 1,05 elevado a la cantidad de periodos, ¿ya? Ese 1,05 elevado al número de periodos, que en este caso es 10. Entonces, eso, ese 1 millón de pesos, si lo ahorramos por 10 años, una tasa del 5%, nos va a dar 1.628.894. ¿Ya? Es decir, no es el mismo millón, sino que es casi un poco más de la mitad que aumentó. ¿Ya? Ganamos prácticamente el 62% de lo que costaba ese 1 millón de pesos. ¿Ya? Después hay otro concepto que también se utiliza bastante, que es lo que se llama el valor actual, es decir, tengo algo en el futuro y lo quiero traer a un valor del presente. Entonces la fórmula es bastante simple, de hecho es como mover las cosas nomás. Entonces el valor actual es el valor final de un capital dividido en uno más la tasa, ya, supongamos que el 10% nuevamente, elevado a la cantidad de periodos. Entonces, un ejemplo, nos prometen entregarnos 10 millones de pesos en 3 años. ¿Ya? Alguien dice, oye, en 3 años más te doy 10 millones de pesos. ¿Okay? La tasa de rentabilidad anual del peor fondo de ahorro de renta fija es 5%. Entonces, en general se van a dar cuenta que en los ejercicios económicos, en los negocios, se utiliza harto como porcentajes parecidos al 5% o cercanos al 5%. A veces 3, a veces 5, ¿ya? Y esto hace alusión a que si ustedes guardan su dinero en el banco, en algún instrumento de renta fija, ¿ya? En general los de menor riesgo rentan a eso al año, como a 5%, 3%, dependiendo de la situación económica también.
Eh, pero eso es como la media. Entonces siempre se hace eso como para de alguna forma representar el peor de los casos, ¿ya? El peor de los casos donde yo pueda rentar mi dinero, ¿ya? Eh, ese es como como el nivel de rentabilidad, por así decirlo, que se esperaría, ¿ya? Por eso uno no coloca cero tampoco, porque sería raro considerar como contrastarlo contra guardar el dinero, no sé, en la casa, bajo el colchón, por así decirlo, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, el valor actual de este valor que nos dice ya, en 3 años más nos van a pasar 10 millones de pesos y lo queremos contrastar contra el peor instrumento de renta fija. Entonces, tomamos esos 10 millones y lo dividimos por 1,05, que es 1 más el 5%, que es 0,05, ¿ya? Es 5 dividido en 100, elevado a 3. Y eso nos da 8.638.375, ¿ya? Es decir, la verdad que nos prometan que nos van a pasar 10 millones de pesos en 3 años, en el valor de hoy día no significa que nos están pasando 10 millones de pesos, no significa que hoy día nos estuvieran diciendo te voy a pasar 8.638.375 al valor de hoy, ¿ya? Entonces eso es como uno lo debería pensar, la verdad, ¿ya? Que esos 10 millones van a tener ese valor hoy día. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando uno ve películas que hacen alusión a épocas más antiguas, no sé, los años 60, y uno dice, oye, no sé, o no sé, incluso los años 90, no sé, lo de Wall Street, cosas por el estilo, o Mad Men, no sé, algunas de esas series, siempre se dan cuenta que los valores monetarios son bien distintos. Dice, oye, este auto costó, no sé, $5.000 y era algo caro en esa época, ¿ya? Entonces, si traen $5.000 y lo proyectan a, no sé, 40, 50, 60 años más adelante, se van a dar cuenta que hoy día es una brutalidad de plata, ¿sí? Como desde un punto de vista de traerlo al futuro, ¿ya? Eh, entonces lo mismo, si a uno le dicen algo muy al futuro, hay que también traerlo al valor presente para saber cuánto vale hoy día eso, ¿ya? Eh, Porque puede que para alguien 10 millones de pesos en 3 años sea muy distinto que yo diga, oye, la verdad es que ese dinero hoy día, si lo pensáis como el dinero que te estoy pasando hoy día, no es que te lo esté pasando hoy día, pero tenéis que verlo así porque ese es el valor que la verdad tiene el dinero hoy día, ¿ya? No es que tú en 3 años más tú no vas a pensar que vale 10 millones de pesos, sino que vale la verdad 8 millones de pesos de hoy día, ¿ya? 8 millones 600. Otra cosa que se utiliza comúnmente, que se van a dar cuenta que, ya, ¿qué pasa si yo hago este ejercicio pero lo quiero hacer en verdad con meses o semanas o días? ¿Ya? ¿Cómo analizo ese cambio? Entonces, uno puede efectivamente cambiar el periodo de tiempo. Entonces, el análisis que uno hace en todo esto estados financieros siempre se van a dar cuenta que es referencial en base al periodo de tiempo. Uno se puede hacer estados financieros de 3 años, de 1 año, de 6 meses, pero lo importante es que las tasas respondan a esos periodos, ¿ya? Es decir, si yo quiero hacer una evaluación en base a trimestres, por ejemplo, tengo que traer esa tasa, por ejemplo, del peor instrumento de renta fija, ese 5%, 3%, lo que sea, lo tengo que traer a tasa de trimestre porque en general estas tasas están anualizadas, ¿ya? Y no es lo mismo una tasa de 1 año que la de una semana y la de un mes, ¿ya? Entonces, como el análisis es referencial a un periodo de tiempo, hay que elegir un periodo, pues. Puede ser mensual, anual, semanal, por hora, ¿ya? Por microsegundo, como quieran hacerlo, ¿ya? Esto debe ser coherente al análisis, pero importante que además de lo ganado y gastado sean ajustadas las tasas. Entonces, por ejemplo, en caso de querer aumentar una tasa, uno simplemente tiene que tomar uno más la tasa, entonces por ejemplo uno más del 5%, y elevarlo a la cantidad de periodos que uno tenga que hacerlo. Entonces, por ejemplo, si uno lo tiene en semestres, una tasa semestral para convertirlo en una tasa anual significaría que yo sumo a 1 la tasa semestral, la elevo a 2, que yo digo 2 semestres es 1 año, y le resto 1, y así me da la tasa anual. Y de la reducción es lo mismo, pero cambiando un poco la fórmula, que es decir, a 1 le sumo la tasa, entonces por ejemplo una tasa anual. ¿Qué pasa si yo quiero dar una tasa anual a meses? Entonces tengo que pensar, bueno, ¿cuántos meses tiene 1 año? Entonces, 12 meses. Entonces tomaría 1 más la tasa anual y la elevaría por 1 partido en 12, ¿ya? Un doceavo. Entonces, eso menos 1 me daría mi tasa mensual. Entonces, por ejemplo, una tasa de 1% mensual a una tasa anual significaría que es 1 más 0,01, acuérdense,
es 1 más la tasa, pero en número, entonces 1 dividido en 100, entonces 1 más 0,0001, elevado a 12, que es mi tasa mensual, la quiero llevar a un año, entonces la tengo que multiplicar por 12 meses. Y eso menos 1 me da una tasa anual del 12,68%. Alguien que no hace este cálculo pensaría, bueno, una tasa mensual a una tasa anual, quizás multiplicarlo por 12. Pensaría, bueno, quizás 1% por 12 me da 12%, pero no es así, es una tasa un poco más alta, ya porque considera este cambio en el tiempo. Acuérdense que mes a mes el dinero va cambiando, incluso día a día. Entonces no es 12%, sino que es 12,68%. O una tasa de 50% bianual a una tasa mensual. ¿Cómo hacemos eso? Entonces pensaríamos, bueno, tenemos 2 años, ¿cómo lo traemos a una tasa de mes? Entonces si pensamos, bueno, un año tiene 12 meses, 2 años tiene 24 meses. Entonces si quiero tener una tasa bianual a una tasa mensual, voy a tener que dividirlo por 24, que son el periodo de tiempo de los 2 años. Entonces 1 más 0,5, que en este caso es el 50%, que es 50 dividido en 100, 0,5, elevado a 1 dividido en 24, que es esa cantidad de periodos que está dispuesto, que es para poder convertirlo, me da la verdad que esos 50% bianual es una tasa de 1,7 mensual. ¿Ya? No es casi 2%, si uno pensara así, oye, si divido 50% en 2 años, probablemente lo voy a dividir en 24 y te va a dar casi 2. Pero no, es 1,7, es harto menos. ¿Ya? Entonces, esto respecto a la conversión de las tasas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el flujo de caja, el valor del dinero en el tiempo se calcula a través de lo que se conoce como valor presente neto, ¿ya? O valor actual neto, que también se utiliza bastante. Que significa hacer una evaluación del proyecto y que todos los flujos futuros del proyecto yo los traiga a valor presente. Cosa de yo decir, el proyecto que tengo en mente, que quiero hacer, y que estoy proyectando a través de esta evaluación de flujo de caja, ¿cuánto vale hoy día? ¿Cuánto necesito para yo operarlo? ¿Cuánto va a generar este proyecto? ¿Ya? Esa es quizás la pregunta más importante que nos permite responder. ¿Cuánto efectivamente va a generar el proyecto? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo hipotético que aparece en pantalla, si tenemos un proyecto que el periodo 1 nos genera 269 de pérdida por inversión para poder hacer andar el proyecto, después el periodo 1 nos genera una pérdida de 51, el periodo 2 77, el periodo 3 280 de beneficio, periodo 4 628, ahí en la fila número 12, después el periodo 5 792. ¿Cuánto generó ese proyecto al final del día en todos esos periodos? ¿Ya? Entonces, estamos ocupando una tasa del 6%, ¿ya? Para efectos del ejercicio. Entonces, el valor presente de cada uno de esos periodos, ¿ya? En el periodo 0 es el mismo valor, porque si incluso hacen cualquiera de los cálculos, cualquier cosa elevado a 0 es 1, entonces siempre les va a dar el mismo valor. ¿Ya? Eh, entonces, los 269 dividido en 1 más el 0,06 elevado a 0, y ese 1,06 elevado a 0 es 1, entonces le va a dar menos 269, ¿ya? O sea, ese valor se va a mantener fijo. Después, los menos 51 que se pierden en el periodo 1, partido por el 1 más la tasa elevado al periodo, que es el periodo 1, eso nos dice que ese periodo, en vez de 51, si lo traemos al valor de hoy día, la verdad no se está perdiendo 51, sino que se está perdiendo 48. ¿Ya? Después, el periodo 2, 77, dividido en 1 más la tasa, pero esta vez elevado al periodo 2, bueno, siempre en referencia al número del periodo, eh, en vez de 77, la verdad, no está generando 77 de beneficio, no está generando 68. Y así sucesivamente. Entonces, el valor presente neto de ese proyecto, ya que el valor de todo lo que yo proyecto al futuro traído a hoy día, es de 1075. O sea, ese proyecto es un proyecto que efectivamente genera valor, ¿ya? Desde un punto de vista económico. Esto se utiliza bastante para efecto de la evaluación de proyectos, el valor presente neto. Hoy día ha cambiado un poco, ha perdido un poco de protagonismo en algunos casos. Porque antiguamente los proyectos se proyectaban a muchos años. Uno decía ya, por ejemplo, este ejemplo, si yo utilizo una tasa del 6%, es raro que esta tasa fuera una tasa mensual, porque sería demasiado alta, ¿ya?
asumiendo que lo que habíamos conversado anteriormente, que los instrumentos de renta fija, el que menos renta te da como un 5 o 3% al año, ¿ya? Entonces probablemente estamos hablando de un ejercicio anualizado. Eh, entonces, este ejemplo que nos muestra un caso anualizado a 5 años. Y hoy día hacer ejercicio a 5 años es un poco raro, ¿ya? Porque es difícil saber lo que va a pasar de aquí a 5 años. Antiguamente no había tanta innovación, no había tantos cambios en los productos y los servicios, no había tantos cambios en los comportamientos de los clientes. Por lo que hacer proyecciones de varios años en algunos casos tenía sentido, pero igual la mayoría de las veces el problema es que los que realizan estos modelos, en especial el emprendedor, muchas veces sobreidealiza su caso y la mayoría de los que han tenido que hacer este tipo o armar este tipo de instrumentos en el Excel o en la planilla siempre son millonarios, ¿ya? Pero a la hora de cómo les va en el negocio muchas veces no ocurre lo mismo. Entonces, a veces sobreidealizar el proyecto y lo que ha ocurrido como en el tiempo, ha demostrado que también estos modelos tampoco son muy precisos porque la gente sobreidealiza los resultados, proyectar a mucho tiempo no es muy preciso. Pero sí esta herramienta ha cambiado a su foco y hoy día es una herramienta más de supervivencia, ¿ya? Entonces yo saber cuánto estoy generando todos los meses, cuánto entra, cuánto sale, tener noción de cómo le va el negocio, ¿ya? En el día a día, eso es súper importante. Y ahí no ha perdido ningún tipo de protagonismo. Y en periodos cortos de tiempo, claro, nos permite saber más o menos cuál es el valor presente del proyecto. Eh, Quizá una única observación técnica, acuérdense siempre que el periodo cero es hoy día, entonces yo el periodo cero no lo castigo en el tiempo porque es como, si, es como el dinero que estoy incurriendo hoy día para poder invertir en algo, ¿ya? ¿No? Es hoy, entonces no tiene ninguna penalidad de tiempo. Eh, Eso respecto al valor presente neto.